Alberto Adriancén para conversar acerca de la oposición política. Pero antes, y a propósito también de la oposición, tenemos un libro que precisamente acaba de publicar Fernando Tuesta, que se llama El juego político, Fujimori, la oposición y las reglas. En realidad este es un libro en el cual Fernando Tuesta es autor, pero también editor, ¿no es cierto?, compilador de varios artículos bien interesantes sobre el proceso político peruano, ¿no? Así es, Jaime. Es un libro que recoge contribuciones de académicos peruanos y norteamericanos que tienen que ver sobre el régimen político peruano. Algunos inciden sobre opinión pública, otros sobre el ámbito electoral y otros centran su atención sobre el proceso político, ¿no? Y hablando, bueno, del proceso político reciente en el Perú, estamos ya prácticamente en la etapa electoral, nos ha sorprendido el último fax de opinión de apoyo, que en realidad ya data desde el día lunes, pero tiene una información que no ha sido suficientemente desarrollada. Es la que se refiere a la oposición, porque en esta encuesta se percibe al gobierno como, se lo percibe en algunos casos mal, como interventor, como manipulador de la prensa, de la televisión, del Poder Judicial. Es decir, de alguna manera la ciudadanía tiene conciencia de eso. Incluso la gente percibe que está económicamente peor que hace un año, eso lo dice en la propia encuesta. Sin embargo, la popularidad del presidente, la intención de voto por el presidente Fujimori aumenta. Y en cambio, la oposición cae, y cae ya a niveles que no conocíamos hacía tiempo. La oposición tiene 28, pasa de 33% en octubre a 28% de aprobación en noviembre. 28% de aprobación. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la oposición? ¿Qué es lo que Federico Salazar escribió ayer o antes de ayer una columna que decía que la oposición era la mejor aliada de Fujimori? Según su hipótesis, lo que pasa es que la oposición no se conecta, no sintoniza con la población, no dice las cosas que la gente de alguna manera quisiera oír. En buena cuenta, muchos van llegando a la conclusión de que no habría alternativa, tal como están las cosas, al presidente Fujimori en el año 2000. ¿Qué está pasando con la oposición? ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? En realidad, esto último que acabas de decir es el clima que va a permitir que probablemente el presidente Fujimori capte mayores intenciones de voto y si se presenta, presumiblemente también un voto. Cuando digo eso, lo último que acaba de decir es decir que la gente piensa que efectivamente el presidente Fujimori va a ganar. Y al pensar que el presidente Fujimori va a ganar, es sobre la condición también que él tiene no solamente la posibilidad, sino la realidad de entroncarse con no solamente demandas, sino también con determinados elementos que la población requiere. Y uno de ellos, creo yo, es el referido a estabilidad y seguridad. Y esto producido indudablemente por esa sensación de poder que tiene el presidente Fujimori, que evidentemente contrasta con la de sus adversarios. Pero por otro lado, y creo que también coincido con lo que señala Federico Salazar, en realidad la oposición siempre ha sido las oposiciones, nunca ha sido en singular, siempre ha sido en plural. La conversión del plural en singular ha sido el serio problema de construir una alternativa al ingeniero Fujimori. Obviamente a eso se le tiene que añadir que, por ejemplo, para hacer oída la oposición requiere un esfuerzo mayor y se crean mayores dificultades que para hacer oído, escuchado y seguido al presidente Fujimori. Y eso tiene que ver con las reglas. La desigualdad en una competencia, en el caso peruano, es uno de los elementos fundamentales para señalar que este proceso electoral ya en curso es un proceso electoral que no permite las condiciones mínimas de igualdad en la competencia. Pero yo quisiera rescatar la parte de pasar de las oposiciones a la oposición, es decir, la posibilidad de plantear una candidatura unida. Si se unificara la candidatura, ¿esto tendría más posibilidades? ¿Tendría posibilidades, por ejemplo, de ganar en primera vuelta?
no sé, ¿qué piensa Alberto Adriancén? O los dos candidatos que tenemos fuertes, digamos, frente a Fujimori, en realidad son muy débiles en sí mismos. Que habría que buscar otro candidato distinto que encabece esa unificación. Sí, yo quisiera decir dos cosas, una cosa previa que tú has dicho muy importante, ¿no? Yo publiqué hace más de un año un texto que se llamaba La Desconexión, en base a una encuesta que se hizo con IMACEN y el Grupo Propuesta Ciudadana en 4 departamentos y en Lima, donde uno encontraba lo mismo que tú has dicho. La gente era crítica a la política de privatizaciones, la gente era crítica a la política laboral, a la gente no le gustaba la política económica. Sin embargo, había niveles importantes de aprobación del presidente Fujimori. O sea, por eso le llamé desconexión. No es que la gente esté ¿Por qué es eso? no es que la gente esté despolitizada. Se ha producido una desidentificación entre los electores y los partidos. O sea que no hay alternativa. Por un problema de instancias que yo llamo en el texto de carácter social, ideológicas y políticas, ¿no? Sería muy largo explicarlo, pero es posible explicarlo a nivel sociológico y político, lo que tú señalas, o sea que creo que es muy importante. Y eso tiene que ver con que la oposición no aparece como una alternativa creíble, capaz de garantizar... Una encuesta de apoyo, por ejemplo, que los pone empatados. Entonces, claro que las demás le dan todavía algo de ventaja a Castañeda Locio, pero ¿cómo podrían ponerse de acuerdo en cuál pueda ser el candidato, salvo que sea uno tercero, distinto, que convoquen a alguien? ¿Ah? Sí, o sea, puede ser, pero permíteme seguir un poco un razonamiento. O sea, tenemos un elector atrapado en el presente, ¿no? Un elector atrapado en el presente. Es un elector atrapado en el presente. Si uno pero revisa... el presente deja de ser presente apenas pasa... Sí, pero siempre vive el presente, o sea,